Estamos en el domingo 13º después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No se dice a tus descendientes, cual si fuesen muchos, sino a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, que es Cristo. Quiero decir que habiendo Dios otorgado un testamento a Abraham, la ley fue dada 430 años después. No abroga aquel testamento, ni invalida la promesa, porque si la herencia de hijos de Dios se nos da por la ley, ya no lo será por la promesa. Y Dios por la promesa hizo a Abraham la donación. Pues ¿de qué sirve la ley? Púsose por razón de las transgresiones hasta que viniera el descendiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue promulgada por ángeles por manos de Moisés el mediador. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno. La ley, pues, será contraria a las promesas de Dios, no tal, porque si la ley pudiese justificar la justicia, vendría realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el imperio del pecado, para que la promesa se diera a los creyentes por la fe en Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminando Jesús a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y Galilea, y entrando en una aldea le salieron 10 leprosos, que pasáronse de lejos, alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, apiádate de nosotros. Luego que los vio, dijo: Id, presentaos a los sacerdotes. Y acaeció que cuando iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al notar que había quedado limpio, volvió glorificando a Dios a grandes voces y se derribó a sus pies, rostro por tierra, dándole las gracias. Y este era samaritano. Jesús replicó: ¿No son 10 los curados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este Evangelio se nos hace un reproche a todos nosotros, porque Jesús nos está diciendo que hay mucha ingratitud en este mundo y que nosotros también a veces somos ingratos con Dios, porque de estos 10 leprosos que Jesús curó milagrosamente, solo uno vino a darle las gracias. Y eso nuestro Señor lo dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Por qué no vinieron ellos también a dar gracias? ¿Verdad? Y esa ingratitud es muy común en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Desde que el mundo es mundo, ha habido ingratitud de los hombres hacia Dios. Y nosotros no podemos decir que no hemos sido ingratos también, de alguna manera. Muchas veces es simplemente el olvido, pero este olvido es injusto, porque cuando Dios nos da todo, hay que darle gracias por todo. Y a veces tenemos tendencia a dar gracias a Dios por aquello que se sale de lo ordinario, de que algo que no nos esperábamos, y no nos acordamos de dar gracias de hasta del aire que respiramos, porque ese aire Dios nos lo da. Desde el sol que sale todas las mañanas, que Dios nos da, todo lo que Dios nos da es un don. No es un derecho
porque Dios no está obligado a darnos todo lo que nos da, porque Él es Dios. Contrariamente a esa mentalidad humanista, liberal de nuestra época, que el hombre es el que tiene todos los derechos y que el hombre es el centro del universo. No, el centro del universo es Dios. Y nosotros, Dios en su bondad ha puesto a nuestro servicio humano, nos ha puesto a nuestro servicio pues toda la creación, es verdad, pero nosotros seguimos siendo dependientes de Dios normalmente. Entonces debemos volver a Dios todo lo que Él nos ha dado, o sea, nuestro ser, pero también las cosas que Él nos dio. Todo lo que está alrededor de nosotros es un don de Dios. Aunque fueran las obras de nuestro ingenio, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, aunque creamos que nosotros lo hemos hecho, no olvidemos que todo lo que hagamos, lo que podamos hacer, es por gracia de Dios. Porque Dios nos dio una inteligencia, Dios nos dio una voluntad, Dios nos dio unos brazos. Todo lo que el hombre hace, de lo cual se vanagloria, pues lo hace gracias a Dios. Y en teología se nos enseña en el seminario que Dios es la causa universal. Y se nos habla de la causalidad universal de Dios. O sea que todo lo que es bueno que hay en esta tierra, todo lo que puede llamarse bueno, viene de Dios. Y viene de Dios universalmente, es decir, 100%. Todo lo que hay de bueno es obra de Dios 100%. Entonces, aunque sean nuestras obras de nosotros, pero lo hacemos gracias a los dones que Él nos dio a nosotros. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces es muy fácil atribuirse, pues yo hice esto, pues yo dije esto, y nos olvidamos que lo hacemos por la gracia de Dios. Porque Dios nos dio todavía vida, porque Dios nos dio talentos, porque Dios nos dio capacidades. Entonces esos dones de Dios hay que dar gracias. Y esa es la gran ingratitud, ¿verdad?, de los hombres, que no se les olvida dar gracias. Pero hay veces que uno no da gracias, no porque se le olvide, sino porque considera que no tiene por qué dar gracias, que lo que tiene Él es suyo y que Él es dueño de lo que hace. Yo hago lo que quiero, yo pienso lo que quiero, yo digo lo que quiero. Hay mucha gente que habla de esa manera. Y cuando uno les hace una reflexión, pues lo toman a mal, porque cómo se atreve esta persona a quererme, pues, digamos, cuando nosotros hacemos una reflexión a alguien, por decirlo así, de parte de Dios, es decir, le decimos a alguien, pues, para que se corrija, para que se mejore, o incluso cuando los padres llaman la atención a sus hijos, y lo hacen de parte de Dios. Entonces hay que saber aceptar, ¿verdad? Y eso que se nos diga, pues no hagas esto porque es pecado, no pienses así porque está mal, pues es de parte de Dios, porque Dios es el que primero nos dice eso. Y si alguien tiene la caridad de decírnoslo, pues podemos agradecer esa caridad, ¿verdad? La corrección puede ser una cosa muy buena. Yo no hablo de esa corrección de esas personas imprudentes que hacen las cosas de una manera sin caridad, con una cierta soberbia, que corrigen a los demás de una manera orgullosa. Eso no es eso lo que quiero decir. Yo hablo de las personas que con buena voluntad a veces corrigen a los demás con caridad y con una actitud positiva. En ese caso debemos nosotros agradecer a veces la corrección de alguien, ¿verdad? Pero y pues hay esa ingratitud que es ya es más grave,
por qué alguien considera que no debe darle gracias a Dios y que, o sea, que ellos son dueños de sí mismos, de sus personas y de sus actividades. Y entonces le están quitando a Dios lo que es de Él, ¿verdad? Dios puso a nuestra disposición tantas cosas buenas en la tierra, y ¿qué hace el hombre? Pues con eso hace pecados o lo utiliza para el mal, y eso es doble ingratitud, porque no solo no le da las gracias, sino con esos dones de Dios lo ofende más, lo insulta, lo desobedece. Entonces esa ingratitud es más grave, ¿verdad? ¿Qué decir de aquellas personas que persiguen a la iglesia, que adoran a Satanás? Porque hoy cada día hay más satanismo en este mundo, hay más gente que hace magia, que hace cosas que son invocaciones al demonio y que ya son adoradores de Satanás. Mucha gente, eso se está creciendo cada vez más en el mundo. Entonces eso pues es el colmo de la ingratitud, se puede decir. Pero debemos tener conciencia, nosotros que nos decimos fieles a la fe, a la tradición, debemos tener conciencia de la gratitud, de la necesidad de la gratitud a Dios primero. Pero Dios también en su bondad, Él no necesita ayuda de nadie, pero Él quiere hacerse ayudar para que de esa manera las personas que le ayudan hagan más méritos y se santifiquen más. Por eso Dios ha hecho intermediarios, y esos intermediarios pueden ser muchísimas personas, ¿verdad? Los sacerdotes son intermediarios entre Dios y los hombres, pero también cualquier persona puede ser intermediario. Un padre en su casa es la autoridad de Dios, representa a Dios, y es intermediario entre Dios y sus hijos. Entonces Dios hace de manera que todos puedan hacer algo representándolo a Él. Cuando, por ejemplo, alguien da el buen ejemplo, en cierta manera está representando a Dios delante de los demás, los está estimulando a ser mejores. Bueno, entonces Dios se sirve de intermediarios en todo para ayudarnos. Entonces nosotros debemos también saber practicar la gratitud con los intermediarios, con Dios primero, pero también con sus intermediarios. Es que le damos las gracias a la Virgen María por todo lo que hizo ella por nosotros, ¿verdad? En su mediación universal, en su pasión con Jesús en la cruz, todo lo que la Virgen María sufrió por nuestra salvación. Ella también fue intermediaria, y nosotros a veces puede pasar que ni pensamos en todo lo que ella sufrió, en todo lo que ella hizo por nosotros. Y si no lo hacemos, somos ingratos, sabiéndolo o no, considerándolo o no, pero sí somos ingratos con ella. Por ejemplo, a veces la simple ignorancia, ¿verdad? Los niños no son conscientes de todo lo que hacen sus papás por ellos, todo lo que han sufrido, lo que han trabajado por ellos, los desvelos, las dificultades de los papás por sus hijos, y a veces los niños no son conscientes que sí, sus papás los quieren y se dan cuenta de ciertas cosas, claro, pero no de todo. Y cuando los hijos también son rebeldes contra los papás, pues eso se llama ingratitud, o que les faltan al respeto, o que los desprecian, o que apenas los papás son grandes se deshacen de ellos porque son una molestia, ¿verdad? Hay que ponerlos en una casa de reposo porque la gente vieja es una gente que nomás molesta y que están ahí para... Eso es ingratitud. Eso es muy común en nuestra época, esa ingratitud hacia los padres.
ingratitud hacia los santos, ¿verdad? ¿Qué han hecho los santos por nosotros? Muchas cosas que tenemos buenas, Dios nos las ha dado por los santos. Por ejemplo, si no fuera por los santos, pues no tendríamos tal vez muchas cosas en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos a un San Pío V que restauró la misa, no hizo una nueva misa, simplemente volvió a la misa antigua, más antigua. Y entonces, gracias a San Pío V tenemos todavía la misa tradicional. Gracias al Concilio de Trento tenemos la misa tradicional, tenemos el orden del catecismo, los seminarios. Esa fue obra del Concilio de Trento, y así podríamos enumerar muchísimas cosas. Pero aquellos que están acostumbrados siempre a recibir y jamás a dar, son gente que se llama ingrata. Entonces no consideramos las cosas. Por ejemplo, en México la fe se pudo conservar gracias al sacrificio de mucha gente que murió en la cristiada. Si no, tal vez México ahorita sería comunista, sería un país ateo, completamente ateo, pero sin embargo todavía hay fe, como quiera que sea, con todos los problemas que hay. Pero si no hubiera vivido el sacrificio de los cristeros, pues tal vez no estaríamos donde estamos, estarían las cosas peores, ¿verdad? ¿Y quién piensa en reconocer el valor del sacrificio de los cristeros? O el valor de nuestros padres que nos educaron, o el valor de nuestros abuelos que educaron a nuestros padres, y que gracias a ello nuestros padres eran católicos, ¿verdad? A veces son cosas que vienen de generación en generación, desde nuestra época tal vez hasta siglos antes, ¿verdad? De personas, de generaciones de buenos cristianos, y nosotros somos descendientes de ellos, y hemos recibido como en una cadena eso, de intermediarios. Y pensamos en rezar a veces por nuestros difuntos, pensamos en rezar a veces por nuestros antepasados, ¿verdad? En el fondo es una ingratitud. Es una ingratitud. Pero bueno, somos como los niños que no tienen conciencia de todo, pero nosotros no somos niños, somos adultos, así que hay que reflexionar, a veces ponerse a reflexionar y a decir, bueno, ¿qué es lo que no he hecho bien? ¿O qué es lo que me falta? Y saber dar gracias, ¿verdad? O por lo menos tener una actitud digna que corresponde a la fidelidad a esos dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios en su providencia nos da muchas cosas buenas. Por ejemplo, hay personas que no creen, y por ahí encuentran un libro que es bueno y providencialmente encuentran un buen libro, o providencialmente conocen a una persona que les da un buen consejo y que se convierten. Bueno, hemos dado gracias a Dios por los bienes que nos ha hecho en su providencia, cómo nos ha guiado, nos ha protegido de esto, de aquello. O hay personas que estaban a punto de tener un accidente y no saben cómo salieron adelante. A veces es el ángel de la guarda que interviene. ¿No? Hemos dado gracias a nuestro ángel de la guarda por su mediación, porque Dios nos lo mandó para cuidarnos. Entonces, gratitud. La gran mayoría de los 9 de los 10 no dan gracias. Nosotros somos ingratos muchas veces. Y muchas veces porque no sabemos evaluar el valor de lo que Dios nos da. A veces estamos acostumbrados, como hoy muchos padres de familia que no saben educar a sus hijos, solo les han enseñado a recibir, pero nunca a dar. O nunca les han enseñado a dar gracias. Lo primero, a los niños chiquitos, los papás, cuando alguien les da algo, aunque sea un dulce, el niño debe decir gracias. Y si no da gracias, hay que llamarle la atención, porque este niño no sabe dar gracias. Entonces, eso se enseña.
debemos aprender a dar gracias. Hoy pues la gente se ha acostumbrado a recibir y no sabe dar, cada vez menos. Yo no digo que toda la gente es así, toda la gente es completamente egoísta, negativa, pero hay mucho de eso en nuestra época. Por eso los hijos son muy ingratos hoy con los papás. No saben dar gracias. No saben reconocer que los papás le dieron la vida. Pero es que la vida es lo más importante que hay para cada uno de nosotros. Sin los papás no estaríamos aquí. Claro está que, bueno, en la concepción es Dios que infunde el alma. Es lo principal, ¿verdad? Dios, ese Dios que nos dio el alma, pero los papás participan en la formación del cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues hay que ser consciente de lo que debemos a nuestros padres. Pues hoy la juventud moderna, por culpa de los mismos padres que no les enseñaron a ser agradecidos, no les enseñaron a saber dar, solo a recibir, no les enseñaron a hacer esfuerzos, a hacer cosas que no les gustaban, pero pues que eran necesarias, que eran buenas. Entonces esos niños son apáticos, son egoístas y creen que todo tienen derecho a todo, ¿verdad? Y no tienen obligaciones. Esa es la mentalidad de nuestra época. El liberalismo ha metido esa mentalidad en el hombre, de que el hombre se basta a sí mismo, que el hombre no necesita de Dios, que el hombre puede juzgar de toda del mundo, de la naturaleza, y que el hombre porque tiene tecnología, porque tiene dinero, porque tiene capacidad, el hombre se basta a sí mismo y ya no necesita de Dios. Entonces Dios está ausente completamente, aunque hay personas que incluso que dicen creer en Dios, apenas se acuerdan de Él. Si uno les pregunta, ¿has dicho tus oraciones de la mañana y de la noche? Pues no me acordé, no tengo tiempo, no, etc. Lo mínimo. No saben en la mañana decir, Dios mío, gracias porque me has dado un día más. O en la noche decir, Dios mío, gracias porque me has dado un día bien, me has protegido este día y por todo lo bueno que me has dado este día. Gracias. Es tan sencillo, ¿no? Dar gracias. Y no cuesta mucho dar gracias. Es simplemente reconocer que Dios nos lo dio. Y bueno, es cierto que también eso implica obligaciones. Tenemos obligaciones, nuestros deberes habituales, claro está. Pero ya el hecho de dar gracias es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos un regalo a una persona en su cumpleaños, es un regalo que nos costó dinero, que nos costó tal vez trabajo, y por lo menos queremos que esa persona nos haga una sonrisa o nos diga gracias. Y ya estamos pagados con eso y nos sentimos muy bien, porque nos dio las gracias. Pero ¿qué se siente cuando a alguien le damos un regalo y no nos mira, no nos considera, no se acuerda de darnos las gracias? A eso nos lastima. Es normal. Pero no pensamos que Dios ha hecho infinitamente más por nosotros y no sabemos dar gracias. Entonces hay que tomar conciencia de eso, de la ingratitud. Y el pecado del mundo moderno es ese, ¿verdad? La ingratitud, el naturalismo. Dios nos dio el universo y los hombres se lo arrebatan y quieren hacer uso de eso como si fuera de ellos, y Dios no cuenta. Es una gran ingratitud, es un gran pecado. Y en el fondo todos los males que hay en la tierra vienen de la ingratitud, porque el primer pecado de Adán fue un pecado de ingratitud. Dios le dio tantos dones a Adán y él lo desobedeció. Era tan fácil
Él le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el paraíso, menos de uno. Era tan fácil, pero tuvo que ir a ese árbol y hacer ese pecado. En el fondo es una gran ingratitud. Y después que nuestro Señor le dice a Adán, ¿pero qué has hecho? Y Adán le responde mal, porque le dice, pues la mujer que tú me diste me hizo, hace como que la mujer que tú me diste está mal, es como decir, entonces no es correcto, ¿verdad? Y ahora que nosotros tenemos la fe, debemos ver la mano de Dios en todas las cosas, e incluso debemos saber dar gracias de lo que nos pasa de malo, no del pecado, pero a veces de los castigos que Dios nos manda, porque muchas veces los castigos es un medio para corregirnos, es un medio para santificarnos, y de hecho Jesús nos salvó sufriendo en la cruz, y nos mereció el cielo sufriendo en la cruz. Así que nosotros, nuestros sufrimientos son un medio de perdón, un medio de santificación, un medio de una mayor gloria en el cielo. Los santos daban gracias de todo lo malo que les pasaba, sabían dar gracias. Hoy las personas sin fe se quejan y hasta blasfeman, ¿verdad? Sí, no creen, pero cuando se trata de hacer reproches a Dios son capaces, ¿verdad? No creen, son ateos, pero si cuando siempre están haciendo esta reflexión, si Dios existe, ¿por qué permite eso? Pero si Dios no existe, ¿por qué te preocupas por Dios? Y si te preocupas por Dios es porque Dios existe, entonces no eres sincero. En el fondo están reprochándole a Dios porque no hace sus caprichos. Ciertamente, los santos dicen que a las personas que Dios no castiga son las personas que Dios no tendrá misericordia de ellas. En el fondo es una buena señal que Dios nos castigue, que Dios nos envíe cruces, porque es una manera de ayudarnos a expiar nuestros pecados. Y es un acto de misericordia de Dios. No hay que ver eso, yo solo quiero mi comodidad, ¿verdad? No. Las cruces son un medio de santificación, un medio de expiación, que es bueno. Si son llevadas con un espíritu de fe, tienen mucho valor. Pueden valer mucho. No se trata de sufrir por sufrir, sino sufrir por expiar y por comprobar que a Dios lo amamos. Y Dios nos salvará por esos pequeños sufrimientos. A veces Dios permite que, por ejemplo, hay personas buenas, yo he conocido personas muy buenas que han sufrido enfermedades muy dolorosas, pero esas personas muchas veces son liberadas del purgatorio, y en el fondo es una gracia de Dios ser liberado de las penas del purgatorio, porque las penas del purgatorio no se pueden comparar a las penas de la tierra. El menor sufrimiento del purgatorio es más grande que todos los sufrimientos de toda la vida. El menor sufrimiento del purgatorio es más doloroso que todos los sufrimientos que podamos tener toda nuestra vida. Pero estos sufrimientos de nuestra vida ofrecidos con fe, con abnegación, con caridad, nos pueden liberar de muchísimos sufrimientos, hasta de todo el purgatorio. Hay personas que los que sufren el martirio, que mueren por Dios, por odio a la fe, que mueren, esas personas no van al purgatorio, esas personas van directamente al cielo. Los mártires no pasan por el purgatorio. Pobrecitos, mira cómo los trataron, qué tontos, se dejaron matar por una cosa, no sé. No, es que ellos son afortunados. Ellos van al cielo directamente. El mundo juzga las cosas de otra manera, no las ve según la fe. Pues desgraciados de aquellos que no tienen la fe porque están en una ilusión.
están en una ilusión, están viviendo en una ilusión. Este mundo va a desaparecer, en un momento dado se va a acabar. Este mundo es pasajero, es un tiempito, se acaba. Entonces, y también debemos ser agradecidos a Dios, siendo fieles a todo lo que nos da, a sus enseñanzas, a su verdad, a la tradición de la Iglesia. Porque la tradición de la Iglesia es un tesoro que se ha conservado desde que Jesucristo vino a la tierra. Y todo lo que es la Iglesia es una tradición. Entonces, desde que Jesucristo vino y plantó en esta tierra la plantita de la fe, esa fe se ha transmitido de generación en generación. No es que nosotros estemos desligados a toda esa gente que ha vivido durante 2000 años hasta nuestro Señor Jesucristo. Estamos ligados. En el día del juicio vamos a ver de qué manera todos estamos ligados a través de todas esas generaciones hasta Jesucristo. Esta fe no es así que yo la tengo porque así por arte de magia, no. Yo la recibí de mis papás la recibieron de mis abuelos la recibieron de mis bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una sucesión que viene desde Jesucristo. Pero esa fe no es un sentimiento, es una enseñanza de cosas muy concretas. Es, por ejemplo, la fe en la Santísima Trinidad, la fe en la Santísima Eucaristía, la fe en todas las verdades de la fe, de la Iglesia. Todas esas verdades han sido transmitidas durante 2000 años, sin alteración. Y si hoy vienen a decirnos que no, ya no, Jesucristo ya no está presente en la Eucaristía, eso está rompiendo con la tradición de la Iglesia. Entonces, ¿qué dijo Francisco el otro día? Dijo que Jesús está presente en el pan. Pero decir que Jesús está presente en el pan quiere decir que la hostia no es Jesús, es pan, y Jesús está presente de una manera espiritual. Y eso es una herejía. El pan no es pan. Ya no hay pan. De la consagración, la hostia de pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Ya no hay pan. Pero decir que Jesús está presente en el pan es una herejía. Bueno, Francisco está contradiciendo la tradición de la Iglesia, que nos decía la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Permanecen las apariencias de pan, pero no es pan. Y así todas las verdades de la fe. Francisco ha cuestionado muchas. Por ejemplo, diciendo bueno, yo les he repetido algunas, pero hay muchas más. Por ejemplo, diciendo que la Virgen María y San José eran pecadores como nosotros. Pues es una herejía decir eso, porque la Virgen es inmaculada, es de fe. Eso fue un dogma definido por el Papa Pío IX en el siglo XIX, y esa es una verdad de fe. La Virgen fue concebida sin pecado original y nunca pecó. Entonces, está negando la tradición. Y toda esa tradición es lo que ha hecho que la Iglesia continúe. Y queremos ser agradecidos con Jesús, mostrémosle nuestra fidelidad a la tradición. Tenemos que ser fieles a la tradición, a toda la enseñanza de Jesús, no negar ninguna verdad de la fe. Hay santos que murieron por una sola verdad de la fe, por una sola. Con más razón nosotros, que hoy se está cuestionando toda la tradición. El modernismo como decía el Papa San Pío X, es la suma de todas las herejías. Pues nosotros debemos decir no al modernismo. No podemos negar ni una verdad, ni todas, con más razón,
esa es infidelidad y es ingratitud, ¿verdad? Cuando una persona va a morir, si tiene oportunidad, pues lo primero que hace es darle a sus hijos lo más importante, lo más precioso que tiene, se los da y les dice cuídenlo, es para ustedes y para sus hijos, para su ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces un papá tiene nietos, bueno, él ya sabe que lo que él da a sus hijos va a ser también para sus nietos y tal vez para los demás, los bisnietos, etcétera. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo cuando iba a morir? Reunió a los apóstoles en la última cena y les dijo, este es mi testamento, la Santa Misa es mi testamento, cuídenla, no la cambien, no hagan una nueva misa, déjenla como yo la hice. No es una comida, es un sacrificio. La misa es un sacrificio. Pues hoy, con el Concilio Vaticano II se ha hecho de la misa una cena, una fiesta. Ya no es el sacrificio. ¿Qué pasa? Están dilapidando la herencia de Jesucristo. Y ya Jesucristo ya está en muchas misas, ya no está presente, ya no hay consagración, porque o los sacerdotes perdieron el sentido de la presencia real, o porque hay algo que no va, porque hoy hay muchas cosas que son anormales en la iglesia moderna. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿El Vaticano II es la gran ingratitud? Pues sí, porque se ha dilapidado la tradición de la iglesia. Eso que Jesús nos dio justo antes de morir, porque era lo más precioso, que es la fe, que es la misa, hoy lo están pisoteando, lo están... Entonces eso es una gran ingratitud con nuestro Señor. La fidelidad a la fe también, ¿verdad? Como hoy hay católicos que por respeto humano no se atreven a decir la verdad, no se atreven a defender la verdad, no se atreven a ir a la misa tradicional porque, ay, ¿qué van a decir? Si saben que yo hago esto, ay, ¿qué van a decir? Bueno, pero no han dicho, no ponen en su mente, ¿y qué va a decir Dios? ¿Y qué va a decir la Virgen María? ¿Y qué va a decir mi ángel de la guarda? No se les ocurre, ¿verdad? Es que como no los veo, no me interesa. Pues no es cierto, ellos están al tanto. Entonces, eso también se llama ingratitud. Por respeto humano, hay gente que es capaz de sacrificar muchas cosas. ¿Cuánta gente gasta dinero, muchísimo dinero, por vanidad? Para quedar bien, para parecer bien, compran ropa carísima, por respeto humano. Pero como decía alguien, el hombre da el dinero por la vanidad y da la vida por el dinero, porque hay personas que si le quieren robar esto, a veces hasta se arriesgan su vida para que no se los roben. Bueno, entonces es una tontería, ¿verdad? Dan su vida por el dinero, pero dan el dinero por la vanidad. Entonces es todo absurdo, ¿verdad? Y siempre el olvido de la gratitud a Dios. Entonces Dios quiere que le mostremos nuestra gratitud con hechos, no con palabras. Porque es muy fácil decir gracias, pero en el fondo no hacemos lo que Él nos dice. En el fondo no creemos en lo que Él nos dice. No lo hacemos bien. Entonces la verdadera gratitud es eficaz, ¿verdad? Eficaz quiere decir que vamos a hacer las cosas a pesar de las dificultades, a pesar de las penas, los trabajos, ¿verdad? Como hay personas que por cualquier razón se excusan para ir a misa, que no son cosas graves. Si hay una razón grave, uno puede faltar a la misa, pero si no hay razón grave,
pues puede ser un pecado grave, faltar a misa. Ah, pero es que, yo tenía esto, y a veces son cosas que no son importantes. No es suficiente decir que fulanito me invitó a comer para que yo falte a misa. Eso no justifica faltar a misa, y pues es pecado grave faltar por un motivo así. Pero ya la gente no tiene noción de lo que es importante y lo que no es importante. Puede haber casos de que, bueno, un familiar se enfermó y pues tuve que llevarlo al doctor y tenía fiebre. Bueno, eso es grave, eso es importante, claro que sí, ¿verdad? Pero una cuestión puramente de, es que yo había programado que íbamos a salir a visitar esto y no puedo hacerlo otro día, que no sé qué, no es suficiente para faltar la misa. Es pecado grave. Entonces, hoy en nuestra sociedad lo importante no se lo considera importante, y lo que no es importante se lo considera muy importante. Todo está al revés, pero debemos cambiar esa mentalidad mundana que hoy tiene la gente, hasta los tradicionalistas. Yo no los excluyo, por eso lo digo, ¿verdad? Yo he visto muchos casos de tradicionalistas que viven una vida paralela. El domingo vienen a misa, parecen santos, pero en semana su vida no corresponde a esa santidad. Entonces, o esos tradicionalistas que dicen, no, nosotros estamos muy convencidos de nuestra fe, estamos defendiendo la tradición, somos soldados de Cristo, y no les importa ir a las misas del indulto, no les importa ir a esos comprometidos con la fe. Están comprometidos, tienen compromisos que están contra la fe. O hoy en la fraternidad lo mismo, ¿verdad? Sí, ya los sacerdotes no les hablan de la crisis de la iglesia en los sermones. Ya no instruyen a los fieles sobre la necesidad de proteger nuestra fe, tener cuidado, los peligros de corrupción de nuestra fe con la misa del indulto y todas esas trampas que se nos quieren poner para hacernos volver a la iglesia conciliar y dejar nuestra fe y aceptar la nueva misa. Claro, no se las imponen de así de golpe, pero gradualmente van aceptando el espíritu conciliar. Esa es la táctica política de la iglesia conciliar, de llevárselos poco a poquito. Pero cuando uno entra en ese engranaje es muy difícil salir, porque ya está en el sistema. Y la Iglesia Católica siempre ha sido una sociedad, una estructura jerárquica. Es muy difícil dentro de la Iglesia hoy resistir, conservar la fe. Es muy difícil. No se puede. O sea, a lo mejor un tiempo sí, pero no para siempre. Entonces, de todos modos, quien sigue este concilio, quien sigue esta nueva misa, está condenado a perder la fe. Porque, como decíamos, señor Lefebvre, la nueva misa está envenenada. Es un veneno a poca dosis, pero poco a poco la gente adquiere el espíritu protestante y se hace protestante. Porque la nueva misa tiene esa mentalidad ecuménica, tiene esa mentalidad protestante, y se les da a la gente, aunque quiera ustedes de una manera insensible, a dosis homeopáticas, pero poco a poco la gente va asimilando ese espíritu y se vuelve de esa mentalidad. Y es dañino. Por eso el señor Lefebvre dice, no vayan a la misa moderna, porque está envenenada. No vayan a la misa moderna. Mejor quedarse en su casa y decir el rosario, pero no ir a esas misas, o a las misas que están comprometidas con la iglesia oficial, porque también no solo es la misa, también es la pastoral, la enseñanza de los pastores, y eso también poco a poquito lleva a las personas a aceptar la misa y la iglesia moderna. Por eso hay que alejarse, y desgraciadamente hoy ya la Fraternidad San Pío X está en ese plan, que dice que no ha habido acuerdos. No es verdad. Sí ha habido acuerdos, ¿cómo no?
no se ha firmado nada. Pero es que ha habido acuerdos no escritos, pero ha habido acuerdos por hechos, ¿verdad? Y hay tanto la ley de la Iglesia del derecho canónico antiguo como moderno, hay muchas cosas que son ley, pero que no están escritas, porque son costumbres aceptadas de todos y aceptadas de la Iglesia, y entonces ya están oficializadas y son como leyes de la Iglesia. Entonces, la fraternidad no ha firmado nada, pero sí ha pactizado, porque ya tiene permiso de confesar, ya tiene permiso de casar, pero es que en la Iglesia a nadie se le da permiso de casar ni de dar un sacramento si no está encardinada. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya están encardinados. Sí, pero no hay nada escrito. Pero es que están los hechos. Todo eso es un reconocimiento oficial, público, de que la fraternidad ya está dentro. Porque a nadie se le da la facultad de confesar si no está encardinado en la Iglesia, ni antes del concilio ni después. Si uno se fija en el derecho canónico, no se da a nadie la facultad de confesar si no está encardinado. No es posible. Entonces, si ellos la tienen, ¿por qué? Pues porque están encardinados. De una manera tácita, pero real. Hay un acuerdo tácito, no hay un acuerdo escrito, un acuerdo tácito. Pero es un acuerdo real y verdadero y completo, es un verdadero acuerdo. Entonces, hoy dicen, no, es que todavía la fraternidad no había hecho acuerdos. Sí, ya los hizo, ya están dentro. Nada más que todavía no han terminado el proceso de conversión que Roma quiere, conversión al Concilio Vaticano II, pero están en el camino. Pero ya están dentro, no están fuera, porque están encardinados. Ya el clero oficial reconoce los sacramentos, sobre todo el matrimonio, dados en la fraternidad. Entonces, si eso no es estar dentro, ya sabemos que a la Iglesia nunca ha aceptado que un sacramento del matrimonio que es dado fuera de la Iglesia no se le da, se les considera inválidos, se considera inexistentes. Pero hoy sí quiere decir que están dentro. Entonces todo eso es una ingratitud, sí, es una ingratitud a Dios primero, a la Iglesia, a la tradición de la Iglesia, y a Monseñor Lefebvre que nos inculcó, nos dijo, mientras Roma no regrese a la fe, hay que estar lejos de ella, no con un ánimo de cisma, pero sí con una actitud prudencial, porque no se puede colaborar con esas personas que están promoviendo el modernismo dentro de la Iglesia. Debemos estar lejos de ellos, porque eso se pega, eso es un veneno que se transmite, es como la peste. Es fácil tener esa mentalidad de ellos, acuerdista, liberal, y hay que mantenerse lejos de esas personas que están en una actitud así. No es que lo hagamos por maldad o por soberbia, pero es prudencia cristiana. Y como en el catecismo nosotros leemos, alejaos de las ocasiones de pecado, pues sí, hay que alejarse de las ocasiones de pecado, y eso es una ocasión de pecado. Entonces, si tenemos una amistad que para nosotros nos tiene inconvenientes, que es ocasión de pecado, no voy a faltar a la caridad si me alejo de ella, para nada. Es lo que Dios me pide, alejarme de las ocasiones de pecado. Bueno, pues reflexionemos esa necesidad de la gratitud. Dios da más a aquel que sabe dar gracias. El que da gracias, Dios le da más. Y si Dios no nos da más, es porque a lo mejor no le hemos dado gracias. La gente ingrata, Dios no le ayuda mucho. Y los santos siempre crecieron en santidad y amor a Dios porque siempre daban gracias. Así que tengamos esa preocupación de dar gracias a Dios, reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros, y entonces Dios nos va a enriquecer más, porque Dios espera eso, esa actitud. Es muy importante, es como un padre
que ve en su hijo, se siente muy feliz de que su hijo sea agradecido. Aunque su hijo no le pueda dar gran cosa, pero el solo hecho del agradecimiento le da una gran felicidad. Así que nosotros seamos eso con Dios, con la Iglesia, con la Virgen María, con los santos, con nuestros padres, con todos los intermediarios de Dios en nuestra vida. Sepamos ser agradecidos. Y Dios nos va a enriquecer más. Dios ama a las personas fieles. Entonces regresemos como este leproso y pongámonos postrados en tierra, por decirlo así, espiritualmente, y démosle gracias a Jesús por todos sus beneficios y pedirle siempre el mayor beneficio, que es la gracia de la fidelidad a la fe, a la santidad, a la caridad. Ave María Purísima.